Buenos días. Muchas gracias por todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar con Moditécnica. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro expositor, Johnny Luján, especialista en equipos de izaje y capacitación del Grupo Moditécnica, quien nos hablará sobre las mejores prácticas en control y seguridad para el izaje en la industria. Antes de comenzar, quisiera agradecer a nuestros socios Platinum, Cumbre Ingeniería y Construcción y a Southern Cooper Corporation. Asimismo, quisiera agradecer a nuestros socios Golden Maple, Atkins Realix, Confipetrol, Geobrook, La Positiva, Pricewaterhouse y Sodexo. Quisiera recordarles que pueden hacer las preguntas por el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de la pantalla y estas van a ser leídas al final de la exposición. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco de Johnny. Él es especialista con amplia experiencia en equipos de izaje, certificado en ingeniería de mantenimiento. Asimismo, cuenta con bastante experiencia y práctica como inspector de grúas puente por CICB y ASME, y es capacitador del Grupo Moditécnica. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la presentación, Solange. Y bueno, gracias con todos los participantes para iniciar este webinar. Bien, ¿podemos iniciar? Sí, por favor. Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este webinar, a ver si me permiten compartir la pantalla. A ver, me confirman, por favor, si se observa la pantalla. Sí, Johnny, solamente falta ponerla como presentación para que se vea más grande la imagen. Ya, ok, vamos a dar inicio. Bien, señores, Perfecto. vamos a empezar con este webinar correspondiente a, como está en el rótulo, mejores prácticas en control y seguridad para el izaje en la industria. Vamos a explicar brevemente qué es un izaje, qué componentes, qué equipos comprende equipos de izaje y las aplicaciones con la finalidad de hacer unas prácticas seguras. Ahora, estas prácticas, estas operaciones propias de toda industria, que siempre hay movimiento de materiales, conllevan a riesgos de caída de la carga, de averías, fallas, y como saldo puede ser una consecuencia fatal, lesiones a las personas, lesiones incapacitantes, en el peor de los casos, la pérdida de una vida humana o daños a las instalaciones o los equipos. Y eso se traduce en una pérdida. Entonces, nosotros vamos a ver los lineamientos generales para justamente hacerlo de forma segura en base a los lineamientos técnicos correspondientes a los estándares que vamos a mencionar. Este webinar va a ser puntual, breve. No podemos explayarnos como se debiera porque tenemos solamente en este tiempo programado. Sin embargo, cualquier duda que tengan, cualquier, digamos, mayor amplitud, mayor desarrollo, simplemente al finalizado van a venir las preguntas. Y luego también nos podrían contactar. Bien, señores, entonces vamos a dar inicio a este webinar con la presentación. Bien, siempre, señores, se genera un impacto mostrando cuáles son los incidentes y accidentes realizados. Por ejemplo, vamos a empezar con esta primera parte, justamente analizarlos brevemente, cuáles han sido las causas, la causa raíz justamente para que originen estas situaciones que como ejemplos vamos a mostrar. Por ejemplo, tenemos aquí el cable de carga de un puente grúa que está torcido, que está doblado, y esto se debe a las malas prácticas. Esa mala práctica es por cargas de arrastre, o también se llama tracción lateral o carga de arrastre. Eso lo vamos a comentar, ¿no? Por ejemplo, por mala práctica, a grosso modo, ¿qué significa? La carga tiene que estar exactamente debajo, y cuando la carga no está debajo, es decir, el puente grúa está a un lado, va a haber un arrastre y por lo tanto ha dañado
el guiador del cable en el tambor ha dañado los componentes de la grúa en general y ha originado justamente que se tuerzan estos cables. Entonces, esto es por una mala práctica. Ahora, por ejemplo, vemos en la parte derecha, vamos a ampliar la imagen. Por ejemplo, tenemos aquí, haciendo una maniobra, están haciendo el amarre de la carga respectiva, pero vemos acá dos malas prácticas. Primero, que están haciendo un arrastre, no está en la posición vertical. Y luego hay contacto. Y como vemos acá en esta tubería, hay una huella, por lo visto es que no es la primera vez que se está realizando. Entonces, doble el riesgo por contacto, por fricción y por cargas de arrastre. Entonces, es una mala práctica y ahí vienen las consecuencias. Justo, por ejemplo, en esta instalación, ¿no? de una unidad minera, que no lo voy a mencionar, lógicamente, pero esto es común. Cuando la capacidad de producción se ha incrementado, las instalaciones no han quedado, digamos, han quedado insuficientes para los nuevos volúmenes, para las nuevas dimensiones de equipos que se han instalado, por lo mismo que se ha aumentado la capacidad de producción, y eso conlleva a que se hagan este tipo de maniobras, ¿no? Entonces, por eso que acá están cambiando los cables, se están malogrando las grúas en menos tiempo, justamente como estamos viendo acá, ¿no? Por esta mala maniobra. Otro caso, por ejemplo, son clips cortos. Vamos a ver esta parte derecha. Ahí estamos observando que un puente de grúa, por ejemplo, está sosteniendo una bomba por los propios de flujo, fluidos, para la redundancia, está originando es una mala práctica. No está diseñado un tipo de cable. La carga que está colocando de vuelta pero de manera general, solamente una grúa para que la carga quede suspendida. Esa es una mala práctica. Comenta acá el personal que esta bomba tenía una plataforma, esta plataforma cedió, ¿no? Colapsó, y entonces, como no podía dejar de funcionar esta bomba, adaptaron este puente de grúa en esta nave donde está ubicada la bomba y siguieron con sus operaciones. Y eso lo han dejado por varios días, ¿no? Eso es lo que tengo como reporte. Sin embargo, eso no es una buena práctica, ¿correcto? Y esto está acelerando la fatiga, esta vibración acelera la fatiga y por ende está originando que la grúa, el equipo de izaje, ya no va a ser confiable. Al no ser confiable, se va probablemente a activar alguna avería que haga que el equipo colapse o se produzca un accidente. Bien, la parte derecha, por ejemplo, estamos viendo también pero imagínense que en el peor de los casos no hayan hecho una buena inspección adecuada de los componentes de izaje, los accesorios bajo gancho, en este caso como las eslingas y los estrobos, y se produzca la rotura. Y esa rotura, por la fuerza de tensión, hasta podría ser fatal porque va a golpear como un látigo al personal que está contiguo. Si es que lo correcto es que no suceda, pero si es que sucede, en el caso de que sucede un caso extremo, para eso que las personas que están en el frente de trabajo deben estar alejados una distancia de seguridad. ¿Y eso dónde se establece? En el plan de trabajo. En el plan de trabajo correctamente con los riesgos identificados para aplicar los controles debidos ante una contingencia, ante un evento que no se ha previsto, entonces, pero nadie debe ser lesionado. Entonces, como no pasó nada, señores, eso genera el exceso de confianza y en otra oportunidad van a seguir haciendo. Entonces, estamos mostrando así casos generales, ¿no? Antes de empezar, como para tomar conciencia del tema de las malas prácticas y estos incidentes que hemos visto. Aquí también tenemos, por ejemplo, un accidente. Esto es un accidente fatal, lamentablemente,
estaban haciendo la maniobra de este cajón de pulpa de molino. Solamente lo sujetaron con dos tecles manuales, dos tecles o polipastos manuales, y a través de una eslinga sintética, y en eso el técnico soldador, el personal de soldadura, ingresa aquí debajo para hacer el corte de los soportes metálicos, y en esa maniobra, señores, sucede que la cadena del tecle se rompe con la eslinga y se produce el saldo fatal. Esto ha pasado en el Perú en el año 2019, por si acaso, ¿no? En una unidad minera. No menciono, simplemente con la finalidad de concientizar, solamente se describe estos casos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un control adecuado. No es la idea de culpar, simplemente es un tema de concientización. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que todo accidente, señores, es producto, o sea, de algo que no se ha previsto. O sea, tenemos que hallar cuál es la causa raíz, tenemos que tener la data, o sea, los datos correctos para hacer un buen plan de trabajo. Entonces, de esa manera, con el personal capacitado, vamos a mantener las medidas de seguridad de manera correcta. Siempre podría haber un desvío. Sin embargo, para eso tenemos planes de contingencia, pero ese desvío debería ser minimizado en su máxima expresión, o sea, en su mínimo porcentaje, con la finalidad que todo sea seguro. Nada se improvisa, señores. Vamos a ver ahora, por ejemplo, izaje no solamente es grúas estacionarias, sino también contempla lo que es grúas móviles. En los Estados Unidos, cientos de trabajadores de la construcción mueren cada año en el trabajo, con más de 700 muertes tan solo en 2011. La tercera causa más común de estas muertes es la electrocución. La electrocución es la causa de la muerte de 1 de cada 10 trabajadores de la construcción, con casi 700 muertes en el 2011. Pero estas muertes pueden evitarse. El video que está a punto de ver muestra qué tan rápido el contacto con las líneas eléctricas aéreas puede causar la electrocución del trabajador. El video también... Vamos a hacer un resumen. Están haciendo las maniobras. Acá hay un diagrama ahí a modo de vídeo, donde estamos viendo que está acordonada la zona, está delimitada la zona. Sin embargo, esta pluma, este brazo, ¿no? de la grúa telescópica. Acá tenemos un viantero, que es el que a través de una cuerda guía estabiliza la carga, y en ese brazo hace contacto con la línea. Mantener una distancia segura entre la grúa y la línea eléctrica aérea. Echemos un vistazo a la misma área de trabajo, pero esta vez con las precauciones adecuadas establecidas. Todos los trabajadores han recibido capacitación, incluyendo la certificación del operador de la grúa y la calificación del maniobrista y del observador. El empleador ha tomado medidas para mantener una distancia segura de la línea eléctrica aérea, en vista de que está activa o cargada. El encargado preguntó a la empresa cuánto voltaje tiene línea eléctrica aérea. Basado en ese voltaje, determinó la distancia mínima que se requería entre la grúa y la línea eléctrica aérea. Antes de comenzar el trabajo, se llevó a cabo una reunión para planificar la seguridad en el sitio del trabajo. Se instalan banderas para señalar los límites que no se deben cruzar. Se utiliza un insulador no conductivo para controlar los movimientos de los tubos. El camión ya no se encuentra directamente bajo la línea eléctrica aérea. Por último, hay un observador en el lugar que se comunica con el operador por radio. Para las líneas con un voltaje más alto, será necesario que las distancias mínimas de seguridad sean mayores y se tomen más precauciones que las mostradas aquí. Ahora, mientras se mueve el tubo, la pluma mantiene una distancia segura de las líneas eléctricas aéreas. Y el trabajador seguramente guía el tubo hacia el suelo al lado de la zanja.
Este video muestra una de las varias opciones que los empleadores pueden usar para mantener a los trabajadores seguros mientras ellos operan grúas cerca de líneas eléctricas aéreas. No todos los sitios de trabajo son iguales y las precauciones a tomar podrían ser distintas a las que se muestran aquí. Se pueden evitar las muertes causadas por electrocuciones en la construcción. Las precauciones que se muestran aquí salvan la vida de los trabajadores. Cumpla con los requisitos de operación segura de grúas en el trabajo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si desea obtener más información, comuníquese con la OSHA en www. En los Estados Unidos. Bien, acá, bueno, el video en sí era que estaba haciendo maniobras y el brazo ha hecho contacto con la línea eléctrica, con la línea de alta tensión, y electrocutó a todo el equipo, y como el operador estaba conectado a este viento, perdón, el rigger estaba conectado a este viento para hacer guiar la carga, estabilizar la carga, y la persona fue electrocutada, con saldos fatales, aún estando acordonada la zona. Entonces, eso es el tema de los riesgos eléctricos, ¿no? En general, los riesgos para cualquier trabajo de izaje. Bien, como estábamos diciendo, vamos a ver algunas definiciones, qué es izaje, qué son las grúas, cuáles son las grúas que comprenden dentro de este sistema de izaje, y luego vamos a ver una estadística para mapear, ¿no? Cuántos son las causas de accidentes justamente por hacer este izaje de cargas de los Estados Unidos y los datos nacionales en la SUNAFIL. Bien, primero definamos qué es un sistema de izaje. Señores, siempre en toda industria hay movimiento de materiales. Por lo mismo, entonces la carga se tiene que mover, trasladar, o sea, de manera pero controlada. Estos equipos de izaje usan principios físicos y de ingeniería a través del concepto de un sistema de poleas, engranajes, se ha amplificado la fuerza, con la finalidad que nadie debe estar, ningún grupo de personas simplemente deben estar elevando la carga, para eso están estos equipos, y todo va a ser controlado porque tiene una botonera de control, un sistema de mando que permite justamente que se haga de forma segura. Pero para hacerlo de forma segura, el operador tiene que estar capacitado y exigir que el equipo de izaje tenga el programa de mantenimiento al día. De esa forma garantizamos la confiabilidad de estos equipos. Mientras se altera alguno de estos puntos, entonces es un caso probable para que suceda el accidente. ¿Por qué digo que es caso probable? Puede ser que no suceda y eso va a generar un exceso de confianza, señores. Hablamos así de estadísticas de manera general. En el Perú se ha hecho una estadística, pero a nivel de accidentes en el trabajo industrial, ¿no? De la seguridad, de higiene y seguridad ocupacional en general, la causa raíz de los accidentes, señores, el 76% es por los actos, o sea, por causas humanas. Y solo el 4% se debe a las condiciones. Eso está establecido en las estadísticas. O sea, son datos estadísticos, datos reales que se han recopilado. Y entre actos y condiciones es una combinación del 20%. O sea que los actos están presentes en el 96% de causas de accidentes, señores. ¿Qué significan los actos? El operador o el personal no está debidamente capacitado, o no tiene capacitación, o tiene una capacitación deficiente, no han realizado un buen trabajo, es decir, una buena planificación, no se ha exigido el programa de mantenimiento o el personal que está a cargo de estos equipos de izaje, no han hecho el mantenimiento correcto, o sea, no ha sido personal especialista. Bien, y así, una serie de razones. Entonces, es importante por eso asegurar personal capacitado y que un programa de mantenimiento en estos equipos de izaje. De esa manera vamos a garantizar la confiabilidad y vamos a controlar los riesgos y disminuir las pérdidas, porque lesiones, daños, accidentes son pérdidas, señores. Bien, vamos a ir esto comentando y de esa manera elevamos menos pérdidas o elevamos la seguridad y la productividad. Bien, tenemos los tipos de grúas. Por ejemplo, tenemos a la grúa telescópica o a la grúa pluma montado en una oruga. Tenemos al camión grúa de brazo articulado. Tenemos las grúas celosías o las Derry, ¿no? De mayores capacidades. Y estos, como
También tenemos a las grúas locomotoras. Y todo esto, señores, como la plataforma se desplaza, se llaman dentro del concepto de las grúas móviles, o sea, todo el abanico de las grúas móviles, porque todo el chasis, toda la plataforma se desplaza. Pero hay otro tipo de grúas que están definidos en una estación de trabajo, dentro de una nave, por ejemplo, en una grúa puente, en una grúa monorriel recta o curva, o en una grúa brazo o una grúa pescante, o también tenemos la grúa pórtico. Y esto, como tiene una estación de trabajo definido, vendrían a ser las grúas estacionarias. Bien, ahora, el contenido que vamos a ver, señores, es en la evaluación de riesgos, las tecnologías para el control y monitoreo y las normativas aplicables al sistema de izaje. Y los casos de estudios, por ejemplo, como mejoras o como logros que se han obtenido. Bien, para tener un soporte, hacer un mejor estudio, ¿no? De determinar cuáles han sido las causas raíces, tenemos que tener datos. Es fundamental, o en todo en general, datos. Entonces, así, en grandes rasgos, señores. La OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conjuntamente con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y su oficina de estadísticas laborales, ha determinado un censo, y ese censo dice, en el periodo en el año, perdón, desde el 2011 hasta el 2017, se han producido 42 accidentes fatales asociados a los equipos de izaje, o sea, por trabajadores fallecidos. Y este mismo censo dice que de los 490 casos relacionados con incidentes no mortales, ¿no? Provocaron un ausentismo de los trabajadores, o sea, es una pérdida en general de producción, pérdida, daños a la salud, bueno, o sea, todo está asociado, ¿no? por estos accidentes o incidentes. Y bueno, como también personas lesionadas. Estas estadísticas están debidamente documentadas, ¿no? Estamos acá en estos enlaces. Y, por ejemplo, la CICB, como anunciaron, por ejemplo, Finasable es hoy acreditado por la CICB, que es la inspección, la Oficina de Certificación y la Inspección de Grúas, ¿no? Es la sigla de Crane Inspection and Certification Bureau. Ellos determinan que el 90% de accidentes de la grúa se deben a errores humanos. No es que determinan, sino en la estadística que han determinado, ¿no? En base al dato que han recopilado. Y las estadísticas nacionales, dice la SUNAFIL, por ejemplo, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización, establece, estos son los accidentes en general, pero estos a casos totales, y de caídas de cargas izadas, ¿no? Bueno, esto es del mes de febrero del 2024 de este año, por ejemplo, han habido un accidente afectado, ¿no? Del año de febrero de 2024. Y, por ejemplo, las caídas de cargas representan el 2% aproximadamente, pero en este periodo. Ahora, otros periodos anteriores, las cifras son mayores. Bien, ahora los tipos de accidentes más comunes, por ejemplo, asociados a los equipos de izaje que hemos visto, ya sea grúas móviles o grúas estacionarias. Tenemos a la caída de la carga. ¿Por qué? Porque el equipo no está en buenas condiciones, porque el aparejo es inadecuado, significa que la carga, o sea, el aparejo que es el que hace el amarre o el enganche a la carga, como los accesorios bajo gancho, como slingas, grilletes, estrobos, spreaders, es decir, no están en buenas condiciones de conservación, el personal no está debidamente capacitado, colapsos de la pluma por exceso de cargas o por suelo inestables. Exceso de carga se refiere a la sobrecarga, los vuelcos, volcaduras, justamente porque no ha habido un buen equilibrio, pues no se ha determinado bien el plan de trabajo. Contacto con líneas eléctricas, como hemos visto en el video, porque no se han tomado las medidas de control, las distancias prudentes de seguridad, golpes y caídas de personal con las partes móviles. Y averías mecánicas, fallos mecánicos en general, porque el equipo no se ha realizado una buena inspección. Bien, ¿y cuáles son las recomendaciones? Capacitar fundamentalmente al personal, señores. Elegir la grúa adecuada. Cuando decimos elegir la grúa adecuada, si nosotros hablamos de grúas móviles, lógicamente tenemos que ver primero el peso de la carga, el área de trabajo. El área de trabajo conlleva el espacio, si está libre o o hay un espacio relativamente holgado para que haga la trayectoria de la carga, ¿no? Y cuál es la altura de izaje, y según eso se determina cuál es el equipo, la grúa en sí que es adecuada.
Pero si tenemos dentro de una estación de trabajo, vamos a determinar si la grúa es adecuada o no para determinadas maniobras. Y de entre ellos, para toda grúa en la cual tiene un polipasto, el polipasto es el equipo que levanta o baja la carga de toda la grúa, tiene que ser en la posición vertical, señores. Cuando se hace un arrastre, eso ya sería una tracción lateral y eso no está permitido. Bueno, utiliza los medios de trabajo, técnicas de aparejo adecuadas e inspeccionar la grúa. Esto se exige primero al personal de mantenimiento, que es el personal especialista asignado justamente para mantener estos equipos, y para los operadores, que es la inspección de preuso. Siempre antes de hacer la operación debemos seguir el formato, el checklist de inspección, la inspección de preuso. Este formato, por supuesto, tiene que estar aprobado por el personal especialista y por el área de seguridad. Manténgase alejado de la grúa. Tener cuidado, por ejemplo, cuando se hacen maniobras, una carga está desequilibrada, a veces con la mano están queriendo equilibrar la carga. Y ese es, señores, eso es de alto riesgo. Estamos dentro de la línea de fuego. Y lógicamente nadie debe estar debajo de la carga suspendida. Evite siempre las líneas eléctricas aéreas, si es que vamos a trabajar justamente en una zona cercana a una línea de alta tensión, una línea energizada en general. Comunicación efectiva en todo momento, señores. Es decir, señas manuales, señas por radio, señas, y todo eso se ha sido establecido en el plan de trabajo. Y colaboración permanente. Ahora, nosotros nos enfocamos a grúas estacionarias, por ejemplo, en grúas puente. Los peligros eléctricos, en las grúas puente dice, haciendo una buena inspección, ¿no?, que es parte del mantenimiento, mejoramos el mantenimiento. Por ende, la seguridad se incrementa. La longevidad de los equipos también se incrementa, se garantiza la prolongación de la vida útil y por ende, señores, la productividad. Es decir, ser más productivo significa hay menos daños, menos lesiones, menos pérdidas en general. ¿Correcto? O sea, es más eficaz. Ahora, la OSHA ha establecido que usando las grúas puentes, los peligros más comunes asociados a la operación de grúas puentes son los peligros eléctricos, la sobrecarga y la caída de materiales. Entre ellos, así, a grandes rasgos, peligros eléctricos. Por ejemplo, por el tema de la electrocución. No solamente al operador, sino a todo el personal que esté involucrado, que está alrededor, que está en el frente de trabajo. No tener un buen plan de seguridad, no haber identificado justamente los puntos de riesgo, los puntos calientes, ¿no?, o las líneas de fuego. Es decir, no haber tomado medidas preventivas de acuerdo a los estándares de seguridad. Y nosotros, si queremos detallar, los estándares técnicos, como ASME es parte de ANSI. ANSI es el Instituto de Estándares Nacionales en los Estados Unidos, que engloba todos los estándares técnicos, especifican cuál es la distancia mínima de segura de un punto caliente, en este caso de una línea energizada, según el nivel de tensión, ¿no? Eso lo podríamos ver con más detalle cuando es una capacitación específica, ¿no? Pero en grandes rasgos, eso lo determinan, señores, los estándares. Por eso, cuando hagamos un plan de trabajo, ese plan de trabajo tiene que estar sustentado bajo una referencia, bajo una normativa. Esos lineamientos, esas pautas, la normativa, de esa manera, con personal capacitado y experimentado, ese plan va a ser seguro. La zona de peligro debe estar claramente demarcada. Bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas? Realizar reuniones de seguridad, mantenga la grúa a una distancia segura, utilice componentes que no sean conductores, delimite de la estación de trabajo, en general, tomar las medidas de control. Sobrecarga es cuando excede la capacidad de la grúa. Está prohibido, señores, trabajar en sobrecarga. Al final podemos comentar el tema de los conceptos de factor de seguridad, son conceptos de ingeniería. Por ese factor de seguridad, a veces toman la mala acción de trabajar en sobrecargas. Pero algunos dicen, pero si se hacen pruebas hasta el 125%, correcto, pero eso no es operación, es prueba y debe seguir un protocolo de seguridad. Es decir, señores, la sobrecarga está prohibido. No es que yo lo mencione, eso está establecido por los fabricantes y está establecido por las normas técnicas. Los fabricantes están sujetos a una certificación, que son las normas técnicas. Bien, ¿qué es la sobrecarga? Cuando excede la capacidad máxima de la grúa. Eso es. Y eso daña la estructura, daña los componentes. Basta que haya trabajado en sobrecarga, es probable que los componentes o piezas de esa grúa hayan sido dañadas. Y si no lo hace una inspección minuciosa, se sigue usando en otra operación, es probable que ahí se venga el accidente. Por eso que es un riesgo trabajar en sobrecarga si es que no ha fallado la grúa, si es que no ha colapsado la grúa. Bien.
Se pueden producir volcaduras, caída de la carga, y en general ese es un riesgo. Por eso son las medidas preventivas para identificar la sobrecarga, para prevenir la sobrecarga. Caída de materiales. La caída de materiales, lógicamente, cuando no se ha seleccionado adecuadamente los accesorios bajo gancho, son los aparejos, estrobos, grilletes, slingas, cáncamos, en general, accesorios bajo gancho que no sean de adecuada capacidad, y fundamentalmente debemos identificar antes el peso de la carga y su centro de gravedad, y hacer el balanceo correcto de la carga, ¿no? O sea, no haber asegurado correctamente, no, el personal que no está capacitado, en general, todos esos riesgos es por el tema de la caída de la carga. Son las causas por la caída, que originan la caída de la carga. Bueno, delimitar el área de trabajo, hacer el checklist, la inspección adecuada de estos componentes de izaje, de la grúa en general, ¿no? Y a tener un buen plan de trabajo con la identificación justamente de los riesgos, aplicando los controles respectivos. La evaluación, señores, de riesgos, nosotros hemos identificado, hemos analizado los riesgos, pero tenemos que evaluarlo para ver qué riesgo, qué clasificación de riesgo es, o sea, si es tolerable o no. Hay riesgos, por supuesto, de impacto positivo, de impacto negativo. Acá lo que concierne es el impacto negativo para justamente la mitigación de sus efectos, o sea, para el control de sus efectos. Entonces, hay riesgos y cuando se analiza justamente una labor en general, ese análisis de riesgo conlleva una serie de etapas. Una vez clasificado, viene su jerarquía de control. Esto, por ejemplo, lo pueden cualquier inducción a cualquier unidad minera, cualquier centro de planta industrial, ¿no? Tenemos el tema de la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, y los EPPs es de menor efectividad, o sea, de mayor a menor efectividad. Y eso está referenciado donde en la ISO 31001, ¿no? Y eso también está en el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, ANIOS, de los Estados Unidos, ¿correcto? Y la definición de lo que es el riesgo, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que aplica la incertidumbre de los objetivos. En este caso, cuando se materializa el peligro, vienen a ser los daños, ¿no? A las personas, o a las instalaciones, o al medio ambiente. Ahora, para identificar los riesgos, hay metodologías, ¿no? ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? ¿Cuáles son las consecuencias para aplicar los controles? Y esa evaluación, señores, tienen que ser objetivas. Deben ser neutrales e imparciales para ver así fielmente cómo abordar justamente esas situaciones, o sea, hacer el control de riesgos respectivos. Hay bastantes metodologías, por ejemplo, nosotros tenemos acá los documentos de seguridad, el IPRC, tenemos el PETAR, los permisos de trabajo de alto riesgo, y los documentos de general seguridad, y entre ellos también, como a modo de complemento, podemos complementar, por ejemplo, con un modelo de evaluación llamado el bow tie o nudo de corbata, la traducción al castellano, ¿no? Donde visualmente podemos ver cuáles son las causas, cuáles son las medidas de prevención, los controles preventivos, al riesgo identificado, o sea, cuál es el evento del riesgo y cuál es la mitigación, las medidas de mitigación para evitar estas consecuencias. Entonces, eso es este modelo, ¿no? El modelo bow tie o el nudo de corbata, es el evento no deseado, que es el nudo de corbata, las causas potenciales, las consecuencias que debemos de evitar y las barreras preventivas y mitigadoras. Por ejemplo, a modo de ejemplo, señores, solamente a modo de ejemplo, propio de nuestras actividades, nosotros hacemos instalaciones como mantenimientos, ¿no? De diversos equipos de izaje. Tenemos aquí, por ejemplo, es un ejemplo puntual, este caso puede ser más, digamos, donde nos exige una mayor complejidad, pero un caso puntual. Parte de nuestras maniobras, esto está resumido el texto por si acaso, hay mayor detalle, parte de nuestra maniobra, hacer un desmontaje del puente de grúa existente para hacer el montaje de una puente de grúa nueva, de un overhaul, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han identificado los pasos, y de esos pasos, señores, aplicamos justamente el método de visualización, la evaluación del bow tie o el nudo de corbata. De esa manera vamos a identificar cuáles son las causas potenciales. O sea, identificado el evento no deseado. ¿Cuál es el evento no deseado? La caída del puente durante el desmontaje. Ahora,
¿Cuáles son las causas potenciales? Falla, los tecles, eslingados, error humano, desgaste. ¿Cuáles son las barreras preventivas? Las consecuencias que debemos de evitar y cuáles son las barreras mitigadoras. Y eso también se establece en el IPRC, por supuesto, ¿no? O en el PETS. Sin embargo, tenemos esto como apoyo adicional, ¿no? Aquí está. Las causas principales o amenazas, las consecuencias que debemos de evitar. Esto de acá, las consecuencias, y esto es el riesgo, ¿no? De la actividad que se va a realizar. Las medidas de prevención y las medidas mitigadoras, los controles mitigadores. Bien. Bien, señores, aplicando todos estos principios, vamos a establecer un trabajo, digamos, más óptimo, ¿correcto? Bien, tenemos aquí, por ejemplo, las tecnologías innovadoras. ¿Con qué finalidad? Para hacer un buen control y monitoreo. Entre ellos mencionamos, por ejemplo, un sistema de apilamiento inteligente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trabajo conjuntamente con Teammate, que es Toshiba Mitsubishi Industrial Company, ¿no? Es una consultoría a nivel mundial. Ellos, por ejemplo, hacen trabajos a DP World, ¿no? Ellos realizaron la ingeniería de DP World y nosotros, como empresa especialista en izajes, hemos hecho las instalaciones de los componentes de izaje. Y ahí hemos visto, por ejemplo, en estas grúas muelles, en estas grúas pórticos muelles, las QC, los White Crane, la cual tiene un sistema de sensor láser con objetivos, de tal modo que todas las maniobras se hagan de forma segura. ¿Por qué? Porque detectan los bordes, hace un barrido, un escaneo, y tiene un control de monitoreo, ¿no? Por unas redes LAN, unas redes locales, en la cual por los controles establecidos, mandan las señales a los variadores, y de esa forma, cuando el gancho o el spreader está próximo al contenedor, inmediatamente baja la velocidad, ¿no? Y se regula. Entonces, o sea, esas son las medidas de control, porque tienen un sistema de monitoreo, un sistema de control y monitoreo tipo escala, donde justamente podemos visualizar. Ahí estamos simplemente, en términos generales, por ejemplo, los sensores instalados, ¿no? Los targets o monitoreos, para que la recopilación de la data, de las señales de control justamente de los contenedores, y en el spreader está instalado esta referencia de los laser chat target, y bueno, estamos viendo que nuestro personal, por ejemplo, ha sido partner, ¿no? Partícipe de esta empresa, ¿no? Que esta empresa le hace la ingeniería a Teammate, a D2World de manera a nivel mundial, ¿no? Y bueno, entonces hemos hecho el testeo, por supuesto bajo la supervisión de Teammate, que son los que crearon esta tecnología. Y acá tenemos la instalación del componente láser, ¿no? Mejor dicho, es el sistema de control y monitoreo, señores. Una aplicación. Otra aplicación. Tenemos, por ejemplo, para los puentes grúas. No solamente para los puentes grúas, cualquier grúa estacionaria. El modelo en sí de AML100 de la empresa Airpes, que se especializa justamente en sistema de control y de monitoreo. ¿Cuál es la problemática? No identificar los pesos adecuados en la mayoría de casos. La mayoría de instalaciones mineras, plantas industriales, no tienen un registro de su pesaje. Entonces, a veces lo levanta y, bueno, es un riesgo, puede llegar al tema de la sobrecarga. Lo correcto que debería tenerse, pero en los hechos eso se ve. Ahora, la mayoría de grúas no tiene un registro de horas de inspección, o sea, por ejemplo, no tiene un sistema tipo horómetro instalado, ¿no? Y de esa manera no se pueden programar, no se pueden establecer correctamente los periodos de intervención, los periodos de mantenimiento programados, por ejemplo, porque no se tiene esa data, no se tienen esos registros de operación, ¿no? Y esas grúas presentan fallas, ¿no? Y falta de un mantenimiento oportuno. Ahora, además la poca planificación de sus operaciones, generalmente la grúa lo consideran como un complemento, ¿no? Y a veces, como decimos, el último, el de menos prioridad, pero si es parte de las operaciones, debería tener la misma prioridad. Eso se evalúa en el plan de mantenimiento, por supuesto, para que toda la operación sea segura. En general, con esa problemática identificada, entonces se proponen soluciones, un sistema de monitoreo para mejorar su gestión, señores, esta es la clave. Para mejorar su gestión, de esa manera incrementamos la productividad. A grosso modo, este sistema de control ALM100 tiene una data que recopila
y con el sensor de sobrecarga, que son las celdas de carga, la señal estos son los inputs, o sea, los datos de ingreso, y estos son las salidas, los outputs, ¿no? Es decir, va a regular a la frecuencia al motor, va a mostrar el peso en el display de carga, podemos verlo también esa lectura, donde en el radio control, o podemos verlo en la PC, en una computadora personal, o un centro de monitoreo, o incluso en una aplicación de nuestro celular. Tenemos este sistema de control en ALM. Bien, señores, este es el módulo de control, ¿no? Estos son los datos que recopilan, sobre todo las celdas de carga, y estos son los distintos visualizadores, ¿no? Distintos displays y los distintos controles que se establecen en el izaje de la carga, o en la maniobra de la carga, ¿no? En radio control o en los displays. También tenemos la lectura del pesaje y el orómetro, ¿correcto? Bien, esto, por ejemplo, tenemos varios casos de éxitos con la instalación de estos sistemas de control, y también vemos, por ejemplo, su aplicación para facilitar en la aplicación de un celular. Bien, señores. Bien. Ahora, ¿cuáles son las normas aplicables? Las normas aplicables, de manera general, tenemos a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. El capítulo de grúas, que es el capítulo Sistemas de Izaje, B30. Tenemos a las regulaciones de seguridad, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en los Estados Unidos. No tiene alcance fuera de los Estados Unidos, sin embargo, por un tema vamos a decir, de referencia, ¿no? Tenemos los fabricantes de grúas, las normas europeas, las normas técnicas europeas para los equipos de izaje, las normas internacionales ISO y las regulaciones peruanas. Bien, pero de todos ellos nos enfocamos a las normas estadounidense ASME y a la norma peruana. Bien, tenemos ahí las regulaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un checklist, el personal de Osuinermin hace una fiscalización, una supervisión, que se complemente todos los registros de inspección. El checklist, los puntos equidistantes de los ganchos de izaje, eso lo establecemos nosotros como controles obligatorios, porque eso está establecido, por ejemplo, en el Decreto Supremo 024. Y también tenemos los opcionales. ¿Cuáles son los opcionales? Para aumentar el nivel de seguridad. Si tienen alguna consulta. Señores, ¿alguna pregunta? Las preguntas al final, por favor, porque si no nos vamos a extender mucho. Bien, todo esto, señores, está sustentado, por ejemplo, la alarma visual sonora, la reglamentación nacional, la 024 y su modificatoria, la 023, lo establece. ¿Dónde está? En el artículo 371, ítem F o el párrafo F. La norma técnica ASME, sí, para grúas monorrieles, aquí están estos puntos establecidos, o para las grúas birrieles, y también lo establece la OSHA. Ahí están los párrafos y las citas justamente donde se está la exigencia de estas alarmas visuales, como los limitadores de izaje, como los limitadores del trole de giro, por ejemplo en la grúa brazo, la grúa pescante, los sistemas anticolisión, los limitadores de carga, y así podemos mencionar. Por ejemplo, los puntos equidistantes, señores, lo exige la regulación peruana, ¿correcto? Y así podemos extender, pero estos son ejemplos que todo está debidamente alineado, con respecto a estas referencias técnicas. Bien, ahí tenemos la inspección de preuso del cable, de la cadena. Ahora vamos a ver los casos de estudios y mejores prácticas. Entonces, ¿con qué finalidad? Para haber llegado justamente a un control de riesgos y garantizar la seguridad de estos equipos de izaje. Por ejemplo, señores, se ha identificado en la maniobra en una unidad minera que no tenía un buen acceso para el mantenimiento, o sea, no tenía una línea de vida adecuada, y de esa manera se han recopilado los datos, se ha hecho la evaluación, el análisis, se ha llevado a una memoria de cálculo. Esto es más extenso, por supuesto, por nuestro ingeniero especialista, nuestro ingeniero estructurista, que es el ingeniero Alberto Sánchez, liderado por Michael López, y bueno, ya se puso en acción, ¿no? La instalación de esta línea de vida certificada, ¿no? Con componentes normados, y de esta manera se incrementó notablemente la seguridad y se elevó la productividad en condiciones seguras. Ahora, el otro caso, por ejemplo, se ha identificado justamente también para hacer el mantenimiento de una grúa monorriel, ¿no? El acceso
era complicado porque teníamos que tener la disponibilidad de la pluma, ¿no? O del man lift, y aparte las paradas programadas, y esto dificultaba, y esta grúa, como era crítica, interrumpía las operaciones y la seguridad no era la óptima y la producción también no era la adecuada. Entonces, de esa manera, se ha propuesto instalar una canastilla, ¿no? En la cual ha sido liderada justamente por el ingeniero Freddy Villanueva, ¿no? Quien está presente. Alguna pregunta adicional la pueden comentar. Bajo el ingeniero supervisor de seguridad Freddy Villanueva y el ingeniero Juan Carita, con el ingeniero estructurista Alberto Sánchez. Bien, señores, esos son los logros y los objetivos. Se minimizan los riesgos, se optimiza el tiempo de intervención. Y la gestión del mantenimiento, se recopila la data, se toman las decisiones en base a los datos que son relevantes, y para aplicar justamente estos criterios técnicos como económicos para generar el plan de mantenimiento. Y se hace el análisis correcto. Esto ya es un programa del plan de mantenimiento, y se hace la gestión correcta del plan de mantenimiento, que es parte de la gestión y es parte de la gestión de activos, y esto es en base a lo que dice la ISO 55. Por supuesto que esto se puede sustentar, pero así descripción a grosso modo. Bien, señores, y esto ha conllevado a que nosotros realicemos, como empresa, tengamos un proceso, un sistema de gestión de mantenimiento, ¿no? Liderados por el ingeniero Winston Bravo, ¿no? Donde justamente vemos las aplicaciones para garantizar estos equipos. Bien, señores, ha sido breve esto. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Johnny, por la presentación tan didáctica. Tengo acá algunas consultas. ¿Cuáles son los principales peligros y riesgos asociados con las operaciones de izaje que deben tenerse en cuenta? Entre ellos mencionamos a la caída de la carga. Primero hay que determinar qué tipo de riesgos, ¿no? Es decir, qué tipo de izaje vamos a realizar. Porque no es lo mismo de grúas móviles, plataformas con grúas móviles, o grúas estacionarias. Por ejemplo, si nosotros hablamos de grúas móviles, lógicamente, ante todo lo común es la caída de la carga. Para evitar entonces la caída de la carga, el equipo tiene que ser el adecuado. Entonces, identificar, señores, el peso de la carga, fundamental, porque si no, no podemos saber si la grúa está en excavación. No podemos asumir así nomás, vamos a operar porque la hemos operado, creo que pesa tanto, y justo eso de creo que pesa tanto, ha pasado accidentes. Peso de la carga, y ubicar el centro de gravedad de la carga. ¿Y es el centro de gravedad? Es el punto donde está actuando el peso resultante de la carga. Justamente para facilitar esto, las cargas ya vienen con sus puntos de izaje o puntos de levantamiento definidos por el fabricante, donde se engrilleta en las orejas o se enrosca los cáncamos, para facilitar la ubicación de su centro de gravedad. Y si trabajamos con grúas plumas, por ejemplo, determinar el área de trabajo, la plataforma, la tabla de ángulos, y el personal tiene que ser debidamente capacitado. Y exigir la grúa, el equipo de izaje, que tenga el mantenimiento al día. De esa manera se garantiza la confiabilidad de los equipos. Y podemos detallar aún más, pero así a grandes rasgos: el peso, centro de gravedad, personal calificado y la exigencia del plan de mantenimiento de esa grúa, que tiene que ser, por supuesto, certificado. Perfecto. ¿Cuándo se considera cuándo un trabajo de izaje se considera crítico? Los conceptos pueden variar. Por ejemplo, la criticidad puede ver uno de ellos por la frecuencia de trabajo, otro puede ser por el peso de la carga, está cercano a la capacidad máxima. Normalmente se dice, por ejemplo, la norma que la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos establece que cuando el peso de la carga supera el 75% al 100% en ese rango, entonces se dice que es una carga crítica, es decir, está asociado a un trabajo crítico. O cuando es una carga donde está inmovilizada por mucho tiempo, no se ha hecho normalmente la maniobra, no es algo cotidiano que se realice su operación, por el tema del volumen, el tipo de carga, puede ser, por decir, el contenedor de una sustancia corrosiva, por ejemplo, ¿no? Entonces se considera una carga crítica, o también digamos,
entre comillas, el valor relativo de la carga, porque no es lo mismo trasladar una carga que cueste, vamos a decir, $20,000 a una carga que cueste $500,000, ¿no? Entonces ahí también se considera la criticidad. Por peso de la carga cercano a la capacidad máxima, y según el estándar varía, pero en promedio del 75 al 100%, o cuando el tema de la criticidad por el tema de los costos o por la frecuencia de uso. Perfecto. Para izaje con existencias, cables eléctricos energizados, ¿qué controles adicionales se deben implementar? Cables eléctricos energizados. Primero nosotros tenemos que tener mapeado, es decir, registrado, ¿no? El área de trabajo. A qué distancia están esas líneas energizadas y cuál es el nivel de tensión. Y de acuerdo a eso, nosotros establecemos la zona segura. Y ese, por ejemplo, ¿no? A un nivel de tensión de tanto voltaje, nosotros tenemos que estar alejados a 6 metros, pero por tema de seguridad le agregamos un 30% adicional, ¿no? O sea, es por un tema de seguridad. Ahora, en las maniobras, tenemos que asegurarnos que nunca vaya a acercarse justamente a la línea de fuego. Y adicionalmente el personal tiene que estar capacitado. Nosotros tenemos que hacer antes un plan, perdón, esta simulación, ¿no? En la cual, ¿qué sucede si es que sucede el contacto por una descarga eléctrica? O sea, ¿qué sucede? Para eso tenemos que tener todos los accesorios sean no conductivos. Eso debemos de evitarlo, pero tenemos que asegurar que sean no conductivos y cuál es el plan de contingencia que deberíamos tener en el caso que, digamos, por ejemplo, ¿no? La grúa no responde el control y comienza a girar el brazo. O sea, perdemos el control. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Eso es el último recurso, pero tenemos que tener las medidas de control para justamente actuar ante esos escenarios. O sea, tenemos que determinar un plan correcto de trabajo, ¿no? Con la tabla correcta. Perfecto. ¿Las grúas de izaje con canastilla para personal pueden ser usadas de manera constante y qué medidas de seguridad o certificaciones se debe tener? Esa es una buena pregunta porque normalmente las canastillas primero tienen que ser certificadas, ¿no? Certificadas con el punto de anclaje de 3,000 libras por pie o el equivalente en kilogramos fuerza. Sin embargo, no solamente es el tema de las canastillas que están certificadas, sino que la grúa donde ha sido montado también tiene que estar certificada en seguridad para el izaje de personas. Pero normalmente no es así. Entonces, lo acondicionan canastillas y no pasa nada, y, o sea, me refiero a que no pasó ningún incidente o accidente, lo siguen usando. Sin embargo, hay equipos que están diseñados para hacer el izaje a las personas. ¿Cuáles son esos equipos? Son los elevadores, man lift, el elevador tipo tijeral o el telehandler, ¿no? Que están certificados por seguridad según la norma la norma americana. Estamos hablando de un factor de seguridad para equipos, paisaje para personas, alrededor de 12:1 a 14:1. O sea, es un nivel de seguridad mucho más alto porque son vidas. En cambio, los equipos de izaje que no está diseñado para cargar personas, sino objetos solamente, el factor de seguridad va de 5:1 a 7:1. Pero no es algo cotidiano que falle, pero si falla, todo el freno del motor de izaje va a fallar, o sea, va a colapsar y la carga va a caer. Como saldo, la carga va a caer. En cambio, los equipos certificados para transportar personal, si falla el motor de izaje, por decir de alguna manera, tiene otro mecanismo de control, otro mecanismo de seguridad que impide que la carga caiga. Justamente están certificados para izaje de carga. Pero normalmente no sucede, no es cotidiano ver que falle, ¿no? O sea, que caiga la carga. Por eso es que se siguen adaptando las canastillas. Sin embargo, lo correcto es usar los man lift, telehandlers, elevadores, o sea, equipos certificados diseñados para hacer el izaje de personas. Y no las grúas puente, no las grúas móviles en general. Pero si no pasó nada, ojo, bueno, en el último recurso no es lo ideal, pero en los hechos no se lleva completamente. Entonces, garantizar que el programa de mantenimiento esté al mínimo, para que de esa manera la probabilidad de falla sea mínima. Eso sería. Sí, no se les Perfecto, está con el escucha. micrófono apagado. Muchas gracias, Johnny, por la presentación. Antes de acabar, quisiera comentarles algunos breves anuncios.
Primero comentarles que la propuesta de membresía 2024 ya está lista para empresas y para instituciones, así que si quieren ser parte de la Cámara de Comercio más dinámica, pues pueden visitar nuestra página web. Asimismo, comentarles que el 18 de abril tenemos un networking cóctel con Fernando Ortiz de Ceballos, gerente de logística de Buenaventura, quien nos hablará de los planes de compras y contratos para el 2024. Asimismo, el 30 de abril tendremos la tercera rueda de negocios Canadá-Perú con representantes de diferentes empresas mineras, entre ellas tenemos a Chinalco, Minsur, Yanacocha, entre otras empresas, así que también pueden inscribirse en la página web. Y finalmente comentarles que el 27 y 28 de mayo tendremos el primer taller de sostenibilidad con la especialista canadiense, en la cual es Siri Genick, en la cual van a poder conocer las mejores prácticas y tendencias de sostenibilidad en áreas claves como supply chain, recursos humanos, finanzas, huella de carbono, economía circular, entre otros. Todas esas inscripciones también son dentro de la página web. Muchísimas gracias, Johnny, por participar en este webinar y muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo martes en otro webinar. Muchas gracias. Bueno, gracias por su atención y bueno, si queremos más preguntas, ahí nos han pasado los contactos y a mayor detalle podemos ahí absorber justamente las consultas pertinentes. Perfecto, Gracias Johnny, mil gracias. a ustedes, gracias.